Buenas, buenas. Arrancamos acá otro episodio en el Detrás de las Partituras con una entrevistada de por medio. Estamos hablando de Francisca Fernández. Bienvenida, Fran. Muchas gracias, Ayelen. Bueno, estamos como de costumbre, básicamente cruzando océanos. Ella está en Chile, así que quisiera para todos los oyentes que nos cuentes quién es y qué hace Francisca Fernández. Bueno, soy psicóloga, formada como psicóloga, y soy flautista. Me formé en la vida antes como flautista que como psicóloga. De hecho, comencé bastante, muy niña, estudiando. Y bueno, tuve una carrera bastante intensa, un poco así como de niña y de joven con el tema de la flauta. Y llegó un punto donde ya tenía la posibilidad de irme a estudiar fuera, hacer esto más como con una carrera, podríamos decir así, internacional, Ujú. que coincidió con la adolescencia y en ese momento se produjo por distintos motivos como una pequeña crisis, que yo creo que es algo relativamente común en las personas que vienen desarrollando estas disciplinas desde muy niños. Y entonces decido salir como de esta idea como un poco de circuito internacional, más así como súper competitivo del mundo de la música. Y entré a la universidad a estudiar, primero entré a estudiar un año periodismo, luego me cambié a psicología y ahí me quedé. ¿Esto pasó a Eh, qué edad, más o menos, Fran? Tenía 16 años, sí. Fue todo, sí, ha sido todo un poco como muy temprano en mi vida, la Y verdad. era en paralelo con la escuela. Y era, claro, yo estaba, hicimos, como existía la idea de que yo me fuera, ojalá antes de los 18 años, a estudiar fuera, digamos, a poder Ujú. encontrar otras posibilidades. Hice 2 años en uno en el colegio, ¿no? Entonces terminé el colegio. Yo ya estaba por un tema legal de cómo funcionan las cosas acá, había estado siempre un año adelantada desde niña. Y entonces hice 2 años en uno y quedé, en vez de salir a los 18 años del colegio, salí a los 16. Wow. Entonces todo esto además ocurría como con esta presión escolar, con además como todo un despertar en términos musicales, como de la orquesta, la música de cámara, los concursos, mucha práctica. Un año que también fui a un festival que fue como que me marcó un montón con Ujú. la idea de las postulaciones afuera. Entonces, claro, fue un momento en que realmente se unieron un montón de variables y ahí como que yo dije, no, ya, no se puede más, no, hasta aquí llegamos. Y entonces entré a la universidad, pero seguí tocando, pero ya no era, o sea, yo diría de forma profesional. Entré a la Orquesta Juvenil Nacional de Chile, seguía haciendo música de cámara, seguía tomando clases, pero ya como literalmente desde otro lugar. O sea, ya el tema como de lo competitivo había bajado muchísimo. eh, y de ahí ya como en paralelo dedicada a la universidad. Y la verdad es que en un primer momento nunca me imaginé esto como de ser psicóloga de músicos, aparte que era algo que ni se hablaba. O sea, la mayoría de la No. gente cuando pensaba músico, psicóloga, te estoy hablando del año 98, 99, o sea, era como, musicoterapeuta. Y yo en un primer momento dije, no me atrae la musicoterapia. Pero sí empecé a ver otras áreas que tenían más que ver directamente como con la música y la salud a través de otro tipo de intervenciones, Mm. que tampoco se dio, a pesar de que sí me he dedicado a estudiar siempre como el tema del desarrollo humano en relación a la música, pero tampoco se dio en la práctica. Y ya años después, intentando yo armar algún proyecto que le hiciera sentido a, yo tengo una distonía focal, entonces eso como que empezó a marcar un poco mi carrera desde otro lugar en términos de la música y ahí buscando otros caminos empezó a aparecer fuerte este tema como de la psicología de los músicos y también los mismos colegas, ¿no? Como, oye, Sí. ¿por qué no nos atiendes? ¿Por qué no nos haces un taller? Es que hay un tema que me pareció espectacular, esto que dijiste, musicoterapia, es que musicoterapia unido es la música como medio terapéutico. Y por el Exacto. otro lado, ir a terapia para hablar de las cosas del músico es otra cosa, me parece. Absolutamente, absolutamente. Y Sí. todavía hay, o sea, la gente, por ejemplo, tiene muy incorporada la mezcla para, en ese sentido, ¿no? Musicoterapia o la música como una herramienta Claro. terapéutica.
Pero esto como me pasó hace un par de semanas conversando con un entrenador deportivo que me dice, ¿tú a qué te dedicas? Yo le digo, no, soy psicóloga de músicos. Me dice, mira, como que la veo como psicólogo de deportistas, me dice, pero Mm, como psicólogo de músicos, como, ¿qué haces? Como, claro, ¿qué haces? ya, Como que ya de va a verdad un llegar, músico necesita psicólogo. claro, ya va a llegar que el momento en que se normalice. Para eso estamos acá en el detrás de la partitura visibilizando. Entonces, cuando yo te pregunto hoy, ¿quién es y qué hace Francisca Fernández? ¿Es dos puntos? Sí, psicóloga de músicos. Ahí está. Ahí Y se está. entiende todo esto, ¿no? Y claro, el tema es un poquito, nos contaste cómo llegaste para todo el camino que se fue dando para llegar a este punto. Creo que mencionaste algo clave, la distonía focal. Entre Mm, la distonía focal y esa crisis de los 16 hubo un punto de inflexión, me parece, ¿no? sí, sí, sí. Efectivamente, dos puntos de inflexión que los llegué a ver bastante más tarde en la vida, ¿no? O sea, como ver en el sentido de unirlos en términos como de estresores, entender la crisis adaptativa que de alguna manera produjeron. A los 16 años todavía era muy niña como para poder entender lo que me pasaba. Y cuando empezó la distonía, a los 32, 33, me sentía muy joven todavía como para poder asumir que había una lesión y que tenía que empezar a pensar en modificar la carrera, ¿no? Total. Entonces, te diría que dos cosas que en el momento no vi el impacto, ¿no? Y lo estoy viendo un poco más ahora y tiene más sentido, ¿no? Entonces, tiene más sentido además cómo te puedes explicar las formas como has ido caminando en tu carrera. Sí, sorfeando esos obstáculos. Entonces la distonía se dio a los 32. ¿Cuántos años hace de Sí. eso? 11 años, ya un Wow. montón, pero se demoró mucho como en el diagnóstico. Comenzó, como todas las distonías, como algo muy, muy leve. O sea, tengo el recuerdo muy claro porque me acuerdo perfecto lo que estaba tocando. Estaba embarazada de mi tercer hijo, ya a punto de tenerlo. Entonces dije, no, bueno, esto es el embarazo, ¿no? Los embarazos te puede pasar cualquier cosa. Entonces, esto es el Sí. embarazo. Y luego tuve mi hijo y siguió avanzando y y no, esto no pasaba y se empezó a poner cada vez más grave. Yo seguía tocando porque igual la distonía te permite un funcionamiento durante varios años, al menos en mi caso, Mm. que no había problema. Hasta que yo estaba viviendo en Perú en ese tiempo, viví en Perú 7 años, hasta que en una orquesta acompañando a un super solista, es un episodio muy dramático, por ahí hay otro así como punto de inflexión, a un super solista peruano que estaba esperando que yo tocara un solo un poco virtuoso y lo trato de tocar 3 veces y no sale. No Ay, ay, sale, no ay. sale, no sale. Y él para la orquesta, se da media vuelta y dice, "No, ¿qué pasa?". Y ahí fue el momento en que yo dije, ok, esto no va. Y no solo por un tema, porque no era un tema como de hoy, qué vergüenza con mis colegas, ¿Era no, un porque además ensayo o era un era un concierto? ensayo. No, era un ensayo, era un Menos ensayo. mal. Sí, menos mal, sí, 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 sí. Pero ahí, como me dijo un amigo, luego más tarde me dijo, él te declaró la historia de alguna manera. Entonces ahí venía el tema de, ok, esto no tiene tanto que ver conmigo, sino que yo no puedo impactar de esta manera, o sea, no puedo ser tan irresponsable de por yo seguir tocando, impactar de esta manera el trabajo de los otros, ¿no? Entonces ahí como Sí. que me guardé un poquito más. Sí, por ahí no diagnosticó, pero te la hizo ver, ¿no? Como acá, acá hay un Totalmente, problema, exactamente, absolutamente. Quiero hacer un exactamente. paréntesis porque dijiste mientras que tocabas y era mamá, o sea, y estabas en el embarazo. Para los que Sí. nos están viendo o escuchando, viendo en YouTube o escuchando en Spotify, se va a venir próximamente un episodio hablando de la maternidad en músicos. Por Ah, favor, wow, qué porque este tema interesante. tampoco se habla, ya lo vamos a hablar. La magia de las mariposas. Un cuento simple, práctico y didáctico para abordar el miedo escénico en las primeras infancias. La magia de las mariposas, por Ayelen Correa. Disponible en Amazon. Y es un gran tema, de hecho. Claro, por eso digo, justo vos queriendo seguir tocando, siendo mamá de varios niños y embarazada, que no es poca cosa. No, es Sí, como bastante. sí. Wow, entonces estos dos puntos de inflexión interesantísimos y cómo es que el otro me permite ayudar a contactar con esta realidad. Y Perdón, solo ahí tengo que hacer como o sea, aclarar que a mí nunca me va a parecer la forma en que esta persona lo hizo, ¿no? O sea, sí. bueno, claro, O sea, me parece, sí tengo que dejarlo como, o sea, me lo mostró y a lo mejor era necesario, pero a mí me parece que
El cómo lo hizo. El cómo fue fatal, no le doy a nadie el vivir esa situación y me Mm, parece que sí era realizable de otra manera. O sea, tú puedes ser un total. súper solista, pero tú puedes ser más discreto y respetar a tus colegas. O sea, hay alguien que ¿Y no cómo lo está hizo? logrando, Contémoslo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue la escena? o sea, era un concierto, una gala de ópera. Ujú. Y yo tenía que hacer, no sé, tipo una entrada de Rossini, una de estas entradas muy virtuosas, no sé, cuartinas muy rápido, y tenía que hacer una pasada y el dedo como que se me trabó. Se me trabó una vez, una segunda vez, y ya para la tercera vez, que todo esto además, imagínate este nivel de presión para cuando tienes distonía, ¿no? Hago la tercera y él mira al director, se da media vuelta, el mismo corta y dice, ¿qué le pasa a la primera flauta? Pero lo dice además en un tono como muy poco empático. Entonces, yo pienso, tú puedes ser quien sea que eres. Yo respeto igual, así hubiera venido el solista de La Vuelta de la Esquina, o sea, para mí no hacía diferencia, claro, sí me producía una ilusión tremenda acompañar a esta Total. persona. Eh, y sí creo que habían otras formas, o sea, era una situación que en verdad se resolvía fácilmente, no era no sé, no estamos hablando, ¿me entiendes? Como del solo de Luchida de la Mermur, que también me tocó tocarlo en otros momentos, ¿no? Así como, mira, si de verdad, si es que no vas al unísono perfecto y esto no queda cuadrado, increíble, esto no va. No, era de verdad una introducción que era cosa que él hablara con el director y le dijera, oye, por favor, chequeen esto. Entonces, eso fue como bien traumático, la verdad. Ok. Bien traumático. Está perfecto ponerlo arriba de la mesa y no es el qué, sino es el cómo, siempre. Exactamente. O sea, él tenía todo su derecho a decir, oye, yo vengo aquí a mi país y quiero que me tengan la mejor orquesta con la mejor gente, esto no está funcionando, ¿qué pasa? Pero Total. me parece que entre músicos profesionales y entre músicos del nivel que sea, esta no es la forma, digamos, Y ¿no? aparte Esto no. entre personas, primeramente. Somos Claro, personas. Sí. además, ¿no? Bueno, me encanta que lo puedas acercar porque es un tema álgido. Ahora nos vamos a meter en un poquito esto desde el lado tuyo, como esto es desde el lado músico, ¿no? Vivirlo. Sí, Y sí, por qué es tan importante que un psicólogo sea también músico? Porque hay cosas que no se explican, tenés que vivirlas. Y más absolutamente. nosotros los músicos que estamos tan expuestos muchas veces. Quisiera que hablemos de lleno, al grano. ¿Cuáles son las patologías y los diagnósticos que más se repiten y abordemos al menos tres en profundidad? Mira, yo primero, antes de responderte exactamente los diagnósticos que más se repiten, me gustaría contarte un poco cuál es mi mirada. Yo desde un Perfecto. primer momento estoy formada en la universidad donde yo estudié, nos formaron de una manera, como una visión muy médica. Tuvimos muchos cursos que cruzaban con cursos de medicina, les interesaba realmente que el psicólogo pudiera estar a la par con el trabajo del psiquiatra o de cualquier médico. ¿Ya? Entonces tengo una formación biológica muy fuerte, me tuve que aprender todos los diagnósticos diferenciales, manual diagnóstico de esto, del otro, o sea, una formación muy sólida por ese lado. Pero para mí cuando realmente me hizo sentido mi formación como psicóloga es cuando tuve los cursos de lo que se llama psicología del desarrollo, o sea, Ah, psicología del desarrollo humano, la ciencia del desarrollo humano. Y desde entonces nunca me he especializado en eso, pero sí yo misma he sido docente universitaria de ese curso, leo un montón, me mantengo todo el tiempo muy actualizada en eso. ¿Por qué? Primero porque me apasiona y segundo porque mi mirada siempre es desde lo sano, ¿ya? total. Mi mirada siempre es desde lo sano, o sea, y por lo mismo yo, por ejemplo, no trabajo con pacientes graves, ¿no? Pacientes que tengan patologías psiquiátricas complejas que necesiten un manejo terapéutico, ni en mi consulta como psicóloga, ni en mi consulta como, o sea, como psicóloga de músicos, ni en mi consulta como psicóloga general, donde no veo personas que no son músicos necesariamente. Eh, no veo patologías graves, ¿ya? Entonces, sí, lo primero que mi mirada es, ok, tengo a alguien al frente y veo los recursos que hay, ¿ya? Trato de no hacer diagnósticos rígidos, porque eso también es una mirada que se ha estado trabajando mucho en los últimos años, como, ok, nadie cumple los criterios tan claramente como para diagnosticar esto o esto otro. O sea, ese diagnóstico rígido, finalmente lo que le resta son posibilidades a las personas de poder estar mejor, ¿ya? Sí, Ujú. efectivamente hay casos donde hay diagnósticos que son clarísimos, que cumplen bien los criterios, que es necesario que se hagan y en mi caso siempre que sean chequeados por un psiquiatra, si es que necesitan medicamento u otro tipo de intervención, o de repente otro tipo de terapias. Hay trastornos, por ejemplo, de personalidad que necesitan formas de terapia muy específicas, ¿ya? Total. Entonces soy muy cuidadosa en términos de diagnóstico.
y siempre viendo el diagnóstico como una oportunidad de tener información clara que te permita guiar bien qué hacer y no ni como un estigma, ni como una condena, ni como nada de eso, ¿ya? Esa Eso para mí. bendita etiqueta que se pone por doquier, Eso porque sí. no, 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 no. Y de hecho, si es que necesito un psicodiagnóstico especializado para levantar un diagnóstico específico, que lo haga el especialista en psicodiagnóstico. Si es que necesito un diagnóstico específico porque esta persona necesita medicamentos, que lo haga el psiquiatra. Si es que la persona está durmiendo mal, por ejemplo, que es de las cosas que siempre pregunto, ok, antes de ponerme a psicologizar, inventar diagnósticos y cosas, mejoremos el sueño. Porque si yo no tengo una base de funcionamiento orgánico bien, el resto es psicologizar, es empezar a hacer teoría, ¿no? O sea, si tengo Claro. una persona que no duerme nada de noche y en el día está alucinando, porque la constante pérdida de sueño te puede llevar a ese extremo, yo no me voy a poner a decir que tiene esquizofrenia, ¿me entiendes? O sea, Claro. en esto hay que ser súper consciente. Total. Bien, entonces desde esta mirada del desarrollo, volviendo a lo que tú me preguntabas de los diagnósticos, yo te diría que lo que más recibo son trastornos adaptativos, que se llaman, ¿no? ¿Cómo Que es sería para el músico de a pie? básicamente para el músico de a pie, el trastorno adaptativo, cualquier situación que ha ocurrido dentro de ella, seas estudiante o ya seas profesional de esto, que haya ocurrido en tu vida profesional o en tu vida profesional, cualquier otra área de tu vida, que está afectando tu funcionamiento, ya sea en términos del sueño, de motivación, ¿no? Algunos movimientos del ánimo, ¿ya? Pero que además está afectando directamente, en el caso cuando recibo a los músicos, tu funcionamiento musical, ¿no? Pérdida en la motivación por estudiar, disminución en el rendimiento, una sensación de que no estoy siendo el mismo músico que sí o, sí, que sí o siempre, ¿no? Una sensación como que no me reconozco, o problemas con los pares, ¿no? Sucede alguna situación que hace que en el grupo de pares, si es que en mi trabajo es así, se están dando situaciones, o si eres el profe del conservatorio y ha habido reclamos porque dicen los alumnos que estás un poco duro el último tiempo, algo ha pasado, ta, ta. Y entonces estos trastornos adaptativos nos llevan a tratar de compensar muchas veces para poder estar mejor y de repente por ahí en eso la hacemos peor, ¿no? Vamos empeorando esto. Y te hace entrar en un círculo donde normalmente terminas o con un trastorno anímico, normalmente ansioso o depresivo o mixto. Se gatillan ciertas cosas que tienen que ver con, se pueden gatillar funcionamientos del pasado que han sido poco adaptativos y que hoy en día vuelven, que podrían ser, por ejemplo, adicciones, ¿ya? Hay una cercanía importante de los músicos con el mundo. Yo diría que no voy a plantear ese estigma porque es algo que en general hoy en día se busca mucho tapar, como todo el tema de las, como del malestar con distintas adicciones. Pero sí hay que decirlo que en el caso del músico lo vemos, porque además el medio se da un poco para eso, ¿no? Termina el concierto, vamos a tomarnos una cosita, oye, pero... Sí. Ahora, en Hay el caso del culturas, alcohol, sí, eso te iba a decir, hay culturas más propensas para sí, y que se naturalizan con mayor desempeño y énfasis, pero ponele, vamos a tomar algo, puede ser tomar un mate, y el mate es pura agua, por ejemplo, ¿no? claro, Vamos a tomarnos un exactamente, mate y exactamente, comer una factura sería como lo más naturalmente sano. Y se puede elegir otra exactamente, cosa, o exactamente, ir a tomarnos un café y también entra dentro del compartir. El tema es, claro, es la posibilidad que yo puedo de elegir, ¿no? Ahí es donde el músico exactamente, tiene un rol interesante para abordar si es que en ese entorno social está pudiendo elegir o no. exactamente, exactamente. Entonces, por un lado tenemos todos estos trastornos adaptativos, ¿ya? Que de repente tienen que ver con, no sé, no gané esta audición y entonces fue como, bueno, no la gané, sigo con mi vida y me empiezo a dar cuenta que sí me está generando un problema y que está como permeando mi vida de una forma en la que no la está haciendo tan adaptativa o tan... Eh, como yo estar tan conforme con ciertas cosas que están pasando, o de repente no te das cuenta y el entorno te lo muestra, ¿no? Empiezan a pasar ciertas cosas. Luego yo te diría, tenemos un capitulazo que es todo lo que tiene que ver con ansiedad. Es probablemente también de lo que más recibo, pero aquí, y ojo, no escénica. A ver, a ver, a ver. Recibo muy pocos pacientes que vengan y me digan, o sea, que estoy completamente invalidado frente al escenario, me pasa que no puedo, que tirito, no puedo hacer.
por ahí no me buscan a mí para eso, ya he hablado tanto de esto que dicen, no, esta no es la persona, digamos, no, con ella no. Pero sí me pasa personas que desarrollan trastornos ansiosos o alto nivel de ansiedad porque se avecina una audición o porque tienen que dar el examen de final del conservatorio, por ejemplo. Eso recibo muchísimo, trabajo mucho preparando personas como porque pasan ciertas cosas que ya he podido tipificar desde que tienes una fecha hasta que llegas a dar el examen, ¿no? Psicológicamente hablando. O porque qué va a pasar luego del examen, qué va a pasar conmigo como músico, ansiedad respecto de la carrera del músico, ¿no? O Sí. ansiedad porque postulé esta beca o esto y no me han dado o sea, normalmente lo que tiene que ver como con plazos de situaciones que se avecinan que me Ujú. generan mucha ansiedad. O también, por otro lado, ¿no? Hoy mi mujer está esperando un bebé y entonces cómo voy a sostener al bebé o justo tengo una gira o sea, existen muchas situaciones en nuestra carrera que pueden despertar altos niveles de ansiedad y lamentablemente existe esta visión como de siempre ligarla al escenario y para mí siempre es como que si te ocurre arriba del escenario, bajémonos del escenario Exacto, el simbólicamente y escenario de veamos la vida. Sí, qué es lo que pasa. Absolutamente. el Entonces, escenario de la vida que le digo yo. Sos músico clásico y cada vez que escuchás la palabra concierto, un escalofrío te atraviesa en todo el cuerpo. No voy a ser capaz, no estoy a la altura. ¿Qué dirán de mí? Son algunos de esos pensamientos que aparecen una y otra vez en tu mente. Quiero decirte que he creado un audio training gratuito para ayudarte con los síntomas de tu propio miedo escénico. Haz clic en el enlace y libera todo tu potencial. Quisiéramos exactamente. que hagas un review. ¿Cuáles son entonces esos tres tópicos que mencionaste para el que se Sí. dispersó y necesita volver a la Excelente. Sí, atención? no, partiendo por mí, la que se dispersó, eso de todas maneras. Entonces, primero, los Sí. trastornos adaptativos. Segundo, todo lo que es el universo de trastornos ansiosos. Y tercero, que no te lo mencioné, pero te lo digo cortito, tiene que ver con los relacionales, ¿no? Hay un tema con los trastornos relacionales en el mundo de la música. Que ahí sí, es un capitulazo. Y de repente, efectivamente, personas que consultan porque no logran sentirse cómodos en sus espacios de trabajo o con su maestro o su maestra, o los compañeros del conservatorio, o sea, temas que tienen que ver como con lo relacional. Sí, te Ok. diría que son esos los tres tópicos a grandes rasgos. Espectacular. Vamos a adentrarnos en el primero, no tanto porque lo explicaste espectacular, así que creo que no es necesario. Vamos a entrar al número dos, que tiene que ver un poco con también lo que está bastante popular, el que sigue el tema de la psicología en general. Habrá tenido en varias redes y estuvo bastante diseminado por todas partes. La última ponencia, lo leo, de José Luis Marín, el presidente del Colegio de la Psicología de Madrid, que hablaba esto un poco del EMD5 y varios otros planillas, Manuales voy a decir, de... manuales, Sí. sí, no vamos a entrar en detalle para la persona que no es psicólogo, no lo necesita, pero él ponía arriba de la mesa el tema de la ansiedad como síntoma en vez de diagnóstico. Y esto quisiera que lo abordemos. ¿Cómo es que se puede ver desde el síntoma en vez del diagnóstico y qué diferencia tiene según tu visión, Fran? Mm, sí. Wow. Yo voy a decir una primera cosa que me perdone, el señor no tiene nada que ver con lo que él dijo, digamos, esto es mi visión desde siempre. Ujú. Cuando tú recibes una persona que está experimentando un problema en torno a esto, que le está invalidando en su vida, en su carrera, ¿importa si es diagnóstico o es síntoma? Te lo No, pregunto. absolutamente ¿Importa si es no. diagnóstico, síntoma, etiqueta? No. A mí las personas, al menos en mi caso, quienes vienen y me dicen es, ayúdame a desarrollar herramientas para enfrentar esto, ¿ya? Hay diagnósticos que tienen que ser diagnosticados con todas sus letras y que tienen que ir a los especialistas correspondientes por ética, digamos, ¿no? O sea, decir, yo esto no lo puedo abordar, esto lo tiene que ver un médico, esto necesita un medicamento, un examen, etcétera. Pero al final cuando viene el músico, como decía hasta el comienzo de la entrevista, a pie y se sienta al frente y me dice, tengo una audición y estoy desesperado, tomo el instrumento, me dan palpitaciones, ¿importa si yo le digo, tienes síntomas ansiosos? No, es que tú tienes un diagnóstico ansioso. ¿Importa? No. No importa nada. Lo que esa persona necesita es que yo le muestre su ansiedad y le refleje. Le diga, mira, tú probablemente lo que estás experimentando es algo que va más o menos en esta línea. ¿Te hace sentido? Les explico. Yo trabajo mucho con psicoeducación. Sobre todo los pacientes ansiosos,
necesitan mucha información respecto de lo que les pasa. Entonces yo les enseño mucho, y esto tiene ahí evidencia científica de cómo la psicoeducación ayuda a los pacientes ansiosos. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que pasa? Que es una locura esto, pero así como de repente la lesión, en el caso del músico, te es declarada, diagnosticada, etcétera, y te hace sentir un poquito como esa sensación de fin de la carrera o de todos esos fantasmas gigantes, el músico que empieza a percibir por primera vez la ansiedad, la palpitación, el sudor, desarrolla un poco la misma sensación, ¿no? ¿Es este el fin? Cuando nunca voy a poder pararme arriba de un escenario, ta, 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 ta. Y entonces eso con qué se junta, con que te metes a Instagram, Google, TikTok, no sé, yo en general la red que uso es Instagram, pero hay otras muchas donde aparecen estas cosas. Ansiedad escénica, pánico escénico. No, yo no puedo creer que en el momento de la historia que estamos viviendo en términos sociales y de psicología estamos hablando de pánico, Sí. pánico. Entonces llegan pacientes, no, es que lo que tengo es pánico escénico, y me pasan dos cosas ahí que les digo, a ver, pero empezamos a hilar fino, y dice, tú lo que experimentas es un nerviosismo normal de nuestra carrera. Tú lo que experimentas es el nerviosismo que experimenta cualquier persona cuando se tiene que parar arriba de un escenario a enfrentar a otros, porque tu cerebro esa situación la interpreta como algo que te pone en una situación de alerta, que te hace sentir inseguro. Estás expuesto, expuesta, Total. ¿ya? Pero eso no es pánico. Les muestro y les enseño lo que es una respuesta panicosa. Vemos el continuo, todo lo que puede ocurrir desde que siento las mariposas en el estómago, en la panza, hasta la respuesta de congelamiento, ¿no? Ese músico que está rígido, mirando una mirada hipervigilante, dice, no puedo salir, ¿no? Y que se lo tienen que llevar cual estatua a otro lugar. Total. Eso es pánico. El tema también es que el vocabulario es tan importante porque el lenguaje genera realidad. Si yo hablo de pánico, 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 terminaré teniendo, Total. ¿no? Entonces, lo primero es poder mostrarle a la persona, ok, lo que tú te pasa es, experimentas ansiedad, vemos en el cuerpo cómo se manifiesta, la ansiedad se manifiesta de maneras diferentes para todas las personas. En el caso tuyo, veamos qué es lo que pasa. Ok, entonces veamos en qué nivel te pasa. Tratemos de identificar en qué situaciones. ¿Tiene que ver con algo que ocurrió en el pasado? ¿Tiene que ver con algo que va a ocurrir en el futuro? O sea, darle un poquitito más de contexto. Y también aquí es importante como dejar de meter a todas las personas en la misma olla, ¿no? Ah, pánico escénico. Vengan a esta olla y aquí revolvemos juntos y nos sanamos todos y usamos las mismas herramientas y, ¿no? Y yo te vendo mi producto que va a ayudar a que se acabe esto. Y ahí también yo les pongo contexto de realidad, o sea, Sí, y aparte es un constructo, Fran, permíteme que te por corte acá, favor, creo que es un constructo social también, porque nos cuesta un montón, como decíamos al inicio, que entre la figura del psicólogo a jugar en equipo con todos los otros colaboradores que debería tener el músico, totalmente, no solo con el totalmente. docente en un espacio educativo y solamente con el instrumento en la mano. Total, y No, ahí te voy a sumar algo, Ayelén. Lo que ocurre además es que cuando tú hablas, socializas, el que eres psicólogo, hablas del rol, no solo en mi caso, en el caso del psicólogo que está trabajando con el músico, lo primero que la gente trae siempre es, por el tema del pánico escénico. es que Músicos, no, no no es lo músicos. único, no es lo único, claro, no es lo único. Yo hablo más de displacencias escénicas que tiene que ver con el desarrollo, en mi caso, acompañó a desde la pedagogía, desde la herramienta genérica pedagógica y didáctica aplicada al músico y al escenario. No me meto en tema como estás diciendo, porque claramente yo no soy psicólogo. Por eso me parece importante traer una psicóloga a este espacio. Pero claro, yo hablo de displacencias escénicas, porque hay otras emociones que se pueden dar, como la vergüenza. La vergüenza Exactamente. no es lo mismo que Por tener miedo ejemplo, y miedo en demasía, que puede ser esto. También pasa el tema de el vocabulario, como decías, que tiene que ver con el alfabeto emocional. Si yo solamente tengo dos o tres emociones en la manga, que es pánico, alegría y tristeza, me estoy quedando corto. exactamente, exactamente. Y corres el riesgo de no poder realmente interpretar verbalmente y de alguna manera como poder darle forma a esto que te está pasando, ponerlo tú fuera también y entenderlo. Total. Y es clave lo que tú dijiste, o sea, una forma de complejidad escénica, de displacer, tiene que ver con el nerviosismo que te complique. Pero hay personas
de repente que experimentan un exceso de euforia, por ejemplo, de euforia en un sentido positivo, ¿no? Como una alegría, un entusiasmo, y se les producen otros problemas, ¿no? Les Sí, cuesta trabajar los matices, regularse en términos de afinación, ¿no? O sea, es un universo tanto más vasto. sí. No siempre es grupal. El grupal puede ayudarme a tomar conciencia en espejo de mi problema, porque veo al otro y trabajamos colectivamente, pero hay una parte individual que hay que trabajarla. Y eso tiene que ver con la Totalmente, mochila propia, con qué es lo que totalmente. yo traigo, no solo individualmente como persona, sino como músico y como ser humano que está insertado en otro Exacto. ecosistema Exactamente, de personas, exactamente. Qué ¿no? bonito eso que planteas, el tema, mira, me resuena muchísimo el tema de los ecosistemas, que de hecho es uno de los modelos que yo trabajo desde la ciencia del desarrollo humano, que es la teoría de Uri Brenner, que habla justamente de los distintos ecosistemas, la teoría ecológica del desarrollo humano se llama. ¿Y por qué Van te por la ahí. traigo interesante a propósito de lo que dices? Porque por ejemplo, yo trabajo muchísimo con músicos que tienen que dar su examen final del conservatorio. Por algún Ajá. motivo ese examen es muy ruidoso, ¿ya? Entonces, cualquiera podría decir, bueno, pero lógico, es el final. Estamos hablando de una profesión donde has venido dando exámenes desde tus tiernos años de Suzuki a los 3 años frente al público, digamos. O sea, Sí. esto, yo siempre digo además, el que va a dar su examen de título, su examen final, su recital de grado, es alguien que ya está formado completamente. Esto es un gesto, un acto como de vanidad social que está perfecto, necesito como mostrarle al mundo en lo que estoy y bueno, entonces ahora llámenme de tal orquesta, oye, mi familia, bien, gracias por todo el apoyo, ya estoy. Hermoso, necesario, pero ya está. Bueno, pero por algún motivo genera mucho nerviosismo y entonces me consultan mucho por eso. En algunos casos con la forma de trastorno más bien ansioso, por otro lado trastorno más bien adaptativo, ¿no? Como no logro aceptar que ya me voy a titular, que viene después, que... Y, y dentro de este contexto hacemos toda una línea de trabajo, una ruta de trabajo, para la cual al poco tiempo ya están recontra preparados para el examen. ¿Ya? O sea, en algún punto incluso como que se fuma, deja de ser un tema. Claro. Entonces, luego que dan el examen, normalmente hacemos después una última sesión, un par de sesiones como de cierre, y me dicen, ¿sabes lo que más? Me lo dicen espontáneamente, yo no es que lo pregunte, ¿sabes, Fran? Lo que más me gustó de este trabajo es que en verdad, no sé si fue tan relevante para mí en mi carrera de músico, como lo fue para mi vida. O sea, te dicen, Claro. aprendí un montón de herramientas, pude ver desde otro lugar, entendí un montón de cosas que van a afectar mi propia vida de forma positiva. Entonces volvemos a lo de los ecosistemas, ¿no? Cuando tú trabajas algo en un ecosistema muy específico, en el caso de los músicos, por ejemplo, con una temática especial, te empiezas a abrir una serie de cosas que tienen que ver con los otros ecosistemas y que Sí. empiezan también, y se abre a la posibilidad de poder mejorar también o tener más herramientas o experimentar un mayor bienestar en las otras áreas. Es como una Entonces, cascada. totalmente, Se va totalmente, abriendo. permea todo. Entonces, Mm. cuando solo lo reduces a te voy a enseñar a poder superar esto de la mejor manera y que ya no lo experimentes y que es un poquito un reduccionismo, ¿no? Total. Aprovecho esta pausa para contarte que si sos músico académico y los temblores, la sudoración y todos esos pensamientos rumiantes te impiden compartir con el mundo ese gran nivel que tenés, te cuento que el programa Lidera tu escenario emocional te ayudará a integrar gestión emocional, la visión artística y el liderazgo escénico del intérprete. Mentalidad, estrategia y acción para que logres compartir con el mundo ese nivel musical que sabes que llevas dentro. Más información en ayeldencorrea.com. Por lo que decías de los patrones y demás, en ese reduccionismo creo que necesitamos ampliar la mirada y también desde el lado docente. Por eso hablo de displacencia escénica. Vos hablas de diferentes trastornos, qué rol que ocupa la ansiedad y para los ansiosos y que quieran mirar un poquito más, les acerco la posibilidad de ver el último trabajo que hice en investigación de justamente sintomatología del displacer escénico en músicos académicos, que es cómo ver, cómo aparece, cuáles son esos signos que me alertan de que algo no está del todo bien.
porque Mm, entiendo que esto se ve un poquito. Algo internamente me voy dando cuenta, aunque lo voy anulando, lo voy silenciando, pero bueno, se los acerco, está disponible, lo voy a dejar por ahí en la descripción, pero es un proceso de investigación con 120 músicos que se hicieron, que participaron y de 120, de 20 países diferentes del mundo en habla hispana. Así que me parece que es una huella interesante para poder difundirla y divulgarla también, ¿no? totalmente. Vamos a adentrarnos en el último. Esto es para los ansiosos que quieren y necesitan explicación. Ahí tienen 28 páginas, un poco tediosa, pero bueno, explicadas y con mucha teoría. El último de estas problemáticas, la inserción o las problemáticas intra o interpersonal que mencionaste. ¿Cómo se da? Uy, se puede dar de muchas maneras, la verdad. En general, los músicos, yo diría, con los que trabajo, ya estén cerca de la etapa del conservatorio o ya muchos años después, aparece algún maestro o maestra, ¿no? Del camino. O porque es que fue muy rudo, muy pesado, o una mala onda o algo que me influyó, o porque fue muy positivo, me sacó adelante, tenía una forma de trato, de lenguaje, etcétera, que me ayudó especialmente. Eh, entonces, somos muy sensibles los músicos a cómo me enseña quien me enseña, o cómo hago el trabajo que hago, cómo me dirige el director. O sea, somos muy sensibles a la forma, ¿ya? Y entonces cuando esa forma nos produce un displacer, nos complica o se da con un lenguaje, con una forma que me parece inapropiada, que me hace sentir mal o ansioso, por ejemplo, podría ser una forma, ¿no? Ahí se pueden generar ciertos trastornos, ¿no? Entonces, ya no solo afectan mi ánimo o mi funcionamiento en general, sino que incluso pueden llegar a afectar realmente mi carrera, ¿ya? Mi desempeño, ¿no? Es que no me produce me ha quitado la motivación o realmente como que no me lleva más allá, no me desafía, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser en el caso del conservatorio. En el caso de las bandas y orquestas, ahí sí hay un capitulazo en términos relacionales, ¿ya? Hay distintas explicaciones respecto a esto. A mí me parece que la básica y más simple es la que es más clara y son un grupo importante de personas que trabajan, además con proximidad física, ¿no? Ay, ay, ay. Durante muchas horas, durante muchos años, ¿no? Entonces es muy eh, extraño pensar que no se puedan generar ahí roces, malas ondas, Conflictos. amoríos, conflictos, ¿no? Y situaciones que finalmente aportan de forma negativa al funcionamiento, ¿no? También de repente en las orquestas llegas y a lo mejor no en el atril del lado, pero sí muy cerca tienes que trabajar con el que sabes que se ganó la beca y tú no te la ganaste, con el que era el favorito de tu maestro, que tú nunca lograste llegar a tener ese puesto, o que está en un mejor puesto que el tuyo y a ti siempre esto te apareció una injusticia. Se conjugan de forma muy próxima el funcionamiento personal con el funcionamiento profesional desde la mirada de mi propia sensibilidad, ¿no? Total. Entonces es ahí sí, y bueno, las orquestas también tú podrías meter aquí como psicología familiar, ¿no? Psicología sistémica y entender los roles, los liderazgos, las alianzas, ¿no? O sea, de pronto cuando vas a analizar y la gente no lo puede creer, ¿no? La gente va a ver un concierto espectacular y después tú vas y le dices, tú no sabes lo que pasó aquí. Y te dices, es que no lo puedo creer, mira, tal con tal pasó esto, el otro y le dijo no sé qué, Es una novela mexicana absoluta. Exactamente, que ojo, no hay que generalizar, no ocurre en todas las orquestas, hay orquestas que tienen muy buenos funcionamientos, ¿ya? Y no digo que ocurran estas cosas son malos funcionamientos, No, son pero funcionamientos que hay que abordar, ¿no? total. Qué distinto sería que en el teatro, además del psicólogo de recursos humanos, que se encarga de cosas que tienen que ver más como con la Lo planilla, laboral. los contratos, lo laboral, el desarrollo de carrera, hubiera un psicólogo que tuviera la puerta abierta y dijera, bueno, quien tenga un tema y necesite una ayuda, que venga, ¿no? Total. Que las orquestas comiencen a viajar, si es que van a hacer giras, comiencen a viajar con 2 o 3 personas que puedan irlos apoyando en distintos aspectos, porque también cuando yo
salgo con este grupo fuera de mi espacio donde normalmente me relaciono con ellos, también pasan cosas, porque empiezan a Total. generarse ciertos ajustes y empiezo a conocer el otro en un contexto donde no lo conocía, Mm, ¿no? sí, sí. Entonces, ahí hay todo un capítulo. Y lo otro que es, sí, un tema volviendo a lo de los maestros, pero ya no solo en mi relación con mi profesor o profesora, sino las cátedras. Y ahí hay un temazo gigantesco. Ahora, ahora nos vamos a meter en el Nos barro. vamos a meter ahí, sí, Sí, porque ahí sí, sí hay un sí. tema relacional que es importante. Y sí, yo te diría, más allá de todo, Mm. hoy en día era algo que siempre se ha dado, pero que hoy en día está muy exagerado y muy dramatizado por las redes sociales. O sea, se ha hecho de esto una cosa que es dramática en algunos casos, con eso quiero decir. El tema de las funas y los gosteos, o sea, todo lo que ocurre a nivel de redes sociales. Entonces yo ya saco el conflicto del lugar o de la orquesta Y porque lo o de ves la al cátedra. profesor que puso el estado, ves el profesor que puso el estado, ves el alumno que en vez de ponerse a estudiar estuvo saliendo, dando vueltas por todas partes, y se genera un preconcepto de ida y vuelta absoluto. Creo Absolutamente, que somos personas ahí y nos interpela absolutamente todo eso. completamente. Sí, quiero preguntarte algo en particular que tiene que ver con el músico. ¿Crees que hay una condición en particular con la persona que es músico o se expresa a través del sonido en el escenario y que esta mirada del otro nos pone desde un lugar más sensible y por eso se dan todas estas cosas que venimos hablando con antelación? Sí, 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 yo creo que sí, porque además tienes que pensar que alguien que decide dedicarse a la música o que hace música ya de base tiene una sensibilidad especial, ¿no? Eh, es como lo que ocurre, por ejemplo, en el contexto de la empresa a los ex deportistas o a los que han sido deportistas en algún momento como de alto rendimiento, etcétera, los pones dentro de una empresa y ven, no voy a generalizar, pero muchas relaciones o muchas situaciones las ven en términos de competencia, ¿no? Entonces los músicos tenemos esa mirada de la sensibilidad y por lo propio de nuestra carrera que desde chiquito nos hemos estado exponiendo buenamente, en algunos casos quizás en exceso o no tan bien manejado, definitivamente tenemos una sensibilidad respecto de cómo nos ven. Una sensibilidad que podemos manejar de mejor o de peor manera en relación a los mensajes que vamos recibiendo. Y es muy importante también trabajar el tema de la identidad, ¿no? O sea, cuánto aplauso, el aplausómetro o el qué me dijo el otro o cuál fue la crítica o cómo, no puede transformarse en lo central de mi construcción de identidad. Y ahí también hay un capítulo importante para los músicos, tú que eres pedagoga también, de chiquitos o jóvenes o incluso Sí. profesionales, ¿qué espacio vamos a dar a esto en el fondo? Y tampoco se trata de decir, me da igual lo que diga el resto, no, no se trata de eso, pero tampoco puedo yo hacer de todo eso que voy percibiendo, de toda esa sensibilidad, que eso sea lo central y a partir de ahí yo me defino, se maneja mi ánimo, etcétera. Pero sí se unen exposición con un mayor nivel de sensibilidad y eso hay que aprender a manejarlo. Ok, y voy a poner otra pata ahora. El que me ve. Ujú. Si este que me ve es mi docente Mm, y me aplaude con la mirada o al contrario, me da la espalda. ¿Qué ujú. pasa ahí con ese que puede ser un niño? Porque como estás diciendo, yo soy docente. Para mí hay que, pase lo que pase, abrazarlo porque se subió al escenario. Exacto. Pero hay veces que hay docentes que no hacen esto. ¿Cómo No. afecta a ese niño? Yo te diría, en ese momento específico pueden pasar muchas cosas, pero yo te voy a decir lo que yo vería probablemente con el paso del tiempo, cómo se manifiesta luego, después de unos años, en esa hipersensibilidad a la mirada del otro, en desarrollo de conductas complacientes, ¿no? Ok, Ujú. y esto tiene que ver mucho con esta sensibilidad slash ansiedad de alguna manera, ¿no? Entonces, Total. cómo el otro me mira, cómo se le pone el pelo, el gesto, cómo carraspea, cómo camina y siento los pasos hasta que llega a la clase, cómo me mira. Una hipersensibilidad para poder, porque el cerebro te está diciendo, necesito saber, necesito información para entender qué es lo que pasó, cómo me vio, etcétera. Y ahí es donde se produce el mayor riesgo, que es cuando se fusiona mi identidad completa con la situación musical específica. Yo hablo mucho de esto. Entonces esto, como de,
ok, si tuve una buena clase y mi maestro fue, además de que le gustó y me reforzó, fue simpático o simpática, entonces tengo una semana increíble, me siento lo mejor del mundo, estoy feliz, estoy bien conmigo mismo, conmigo misma. Pero si es que no fue una buena semana, me puede dejar en el suelo, ¿no? Sí. O lo que es más, puede ser que no haya sido ni buena ni mala, sino que se comunicó poco y entonces yo no logré capturar realmente y entender qué fue lo que pasó, y entonces me quedo en un estado de ansiedad completamente atrapado, ¿ya? Absolutamente. Entonces, esas son una de las banderas rojas que en general yo digo, este tema de la cultura de las banderas rojas también es de las cosas que hoy en día las redes sociales nos han jugado un poquito en contra, pero cosas Sí. para tomar en consideración, para estar atentos, ¿no? Mm. Cuando yo siento que efectivamente lo que ocurre en mi clase Sí. me está afectando fuertemente cómo yo me veo, cómo yo me desempeño, de nuevo volvemos a lo de los ecosistemas, en los distintos ecosistemas, ¿no? Y vamos Entonces, a, si te parece, liguemos este ecosistema del aula, es decir, el docente y el estudiante. ¿Esto se puede replicar en casa con el vínculo con papá o mamá? sí, claro. Sí, claro. Sobre todo cuando son más chiquitos, ¿no? Porque por ahí, cuando son adolescentes, jóvenes, logran compensar un poco, al menos con los amigos, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí también hay algo interesante. El vínculo que yo establezco con mi maestro no es casual, ¿ya? La forma de ese vínculo. Y no es casual en qué sentido, como cualquier vínculo. Nadie es indiferente a cómo el otro se relaciona, habla, cómo lo veo físicamente, qué nivel de talento tiene. Esto es un gran temazo cuando al profesor, al maestro le llega a un alumno con un talento desbordante, y entonces puede ser que diga, qué maravilla, esta joya que me llegó, lo voy a desarrollar, lo voy a potenciar, o tiene más talento que yo y empieza a despertar y trae todos los sospechosos, ¿no? De siempre aquí al escenario personal, ¿no? Es como no logro lidiar con esto, pero muchos maestros no lo ven. Pero también la forma como ese niño, esa niña llega a relacionarse con su maestro tiene que ver mucho con su historia de vínculos en su propia vida, Total. que en algunos casos puede tener que ver con desarrollar un poco lo mismo, ¿no? Si es un niño que ha desarrollado una forma de vínculos, de vincularse complaciente, ansiosa, temerosa, Ujú. ¿ya? O cómo ven a ese niño, cómo se lo han mostrado. Tú eres el rey, el centro del universo, o eres querido sencillamente porque existes y eres mi hijo y Total. ahí Y aparte completamente incondicional. puede ser hijo único o puede ser el número 6 de 7. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, lo vincular siempre va a ir generando ciertas cosas. ¿Qué podría pasar? Qué buen ejemplo que trajiste. Podría ser que ese 6-7 siempre se sintió muy invisibilizado en su casa. Y llega a un Sí. estudio donde hay un maestro o una maestra que le da un espacio. Y entonces ahí se pueden generar otras cosas que son como las incomodidades. Este niño quiere pasar más tiempo ahí o empieza es que a idealizar a la maestra, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cosas a mamá le pueden traer también como un poco de conflicto, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Que de pronto este niño lo único que quiere es esto y parece que no pasa por tocar el violín, sino por las características de la persona. Y ahí entra a jugar, bueno, el nivel de sanidad mental también de esa madre, ¿no? O sea, es como que entonces voy a privar a este niño de este vínculo o voy a aprovechar que a lo mejor me está mostrando que necesitaba que lo viera más, que lo escuchara más, ¿no? Entonces, Sí. en la complejidad de lo que son los vínculos en general, además, cuando estamos en este tema como de las relaciones en el mundo de la música, se juega todo lo que tiene que ver conmigo, con mis propias dinámicas en relación a mi talento, en relación a mi disciplina. Son muchos componentes, ¿no? Sí, y aparte ponemos en el centro al niño y cómo el docente puede recibirlo en el aula y cómo la madre puede recibirlo en casa. Eh, y creo que también pasando esto va creciendo, el niño puede seguir con el mismo docente o ir cambiándolo, que lo más sano sería que lo cambie en realidad, que tenga Mm, otras mm, experiencias, pero a veces exactamente. pasa que el mismo niño crece 10 años al lado de ese docente y muchas veces me ha tocado a mí que se han equivocado en vez de decirme profe, me dicen mamá, y ese gesto, decir, no, yo me quedo bueno en silencio y le digo, profe, ¿no? O sea, como marcar también desde el lado sano y amable que no, mamá no, profe sí. Y Lo que pasa es que hay profesores que juegan un poco eso, ¿no? sí, y hay mucha gente que lo juega a mal, desde la Exacto, manipulación. Y eso me exactamente. parece
que es ahí donde también es una alerta para darse cuenta que ese vínculo no es sano. Exacto. Y también interesante ahí poder ver cómo ese maestro, los distintos alumnos le despiertan distintas cosas. O sea, yo trabajo con alumnos de una misma cátedra, de un mismo maestro, por ejemplo, y me hablan de dos personas completamente diferentes, ¿no? Sí. Entonces, ahí también te das cuenta cómo son tantos los factores que entran a jugar ahí en esa relación. Y entonces acá aparecen dos conceptos, que es los conservatorios, las escuelas de música deberían tener un psicólogo que esté Seguro. ahí, que no se trata de, puede ser proactivo, ¿no? Hagamos una clase de prevención de tal cosa, de tal otra, nada, pero la puerta abierta para que realmente el maestro vaya y diga, oye, estoy notando que pasa algo que no es tan sano en este niño, en esta niña. Tú me puedes ayudar, pero desde tu lugar, no el maestro tratando de ir a resolver todo. Yo no sé cómo sea en España, pero con el sistema de orquestas juveniles e infantiles que se está dando hace ya años muy fuerte en Chile, que trabaja con poblaciones vulnerables, donde muchas Sí, veces el profesor pasa a ser, o la posibilidad de tocar el instrumento, un poco como un salvataje emocional absolutamente. en la vida, ¿no? Y social. Y ahí entonces se producen unas confusiones de rol que son bastante complejas. A mí me toca hacerle capacitaciones a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles acá y hablamos muchísimo de esto. Entonces le digo la importancia de tomar distancia. Ok, a lo mejor ahí en la escuela de música, en un pueblito más chiquito, más alejado de la capital, no hay un psicólogo, una posibilidad de tener a alguien que te apoye desde su lugar, pero sí tú inmediatamente cuando percibes algo, algo que te está incomodando, que te complica, ok, y hoy en día con la tecnología, desde donde sea, te puedes comunicar Sí, absoluta. en la oficina central Mm. de esta fundación y transmitir esto y pedir ayuda, no quedarnos entrampados porque de repente empiezan a generarse unas vueltas y unas dinámicas que pueden terminar en cosas complejas, de hecho. Sí, que te digo más, yo trabajé años en Argentina en esas escuelas y era la Ok, profe de lenguaje musical. Y me ha tocado esas cosas. Y el número 6 de 7 también, por eso lo digo con conocimiento de causa. Pero ahí es donde creo que no solo pedir ayuda, sino trabajar en red. Creo que para mí el secreto es trabajar totalmente. en red con la asistente social o con el rol de la psicóloga o la maestra, tratar de comunicarte con, bueno, a qué escuela va, cuál es la asistente social de esa escuela, consultar. Hay un seguimiento de esta familia, en qué contexto está este niño. Muchas veces Exactamente. pasa que íbamos, porque ahí no, ya no estoy ahí, pero íbamos a dar clases y capaz que teníamos el concierto a la vuelta de la casa de algunos chicos y poder pasar por la puerta de la casa a veces es muy doloroso, porque esa casa no tiene los contextos básicos, ¿no? De, de higiene, de sanidad, de mínimamente que un niño requiere. Entonces ahí me parece súper importante lo que estás diciendo, que es trabajar en equipo. Y te digo algo más que me haces acordar. En el proceso de investigación logramos hacer una aplicación web que estamos intentando que nos acompañen y nos ayuden a seguir desarrollándola, porque la propuesta es que, que esta aplicación web la tenga disponible el alumnado en las instituciones y relevar sintomatología y que el alumnado pueda agarrar desde el móvil y decir, bueno, hoy después del concierto me pasó esto y cliqueo, me pasó esto y lo mando, estoy con tal cátedra. Imagínate si vos vieras esta información, Fran, vos que sos psicóloga, creo que tendrías un espectacular material para trabajar y abordar, Totalmente. ¿o no? Totalmente. Totalmente. Y es más, te lo voy a poner desde otro lugar. El año pasado me tocó trabajar en una universidad, en la Facultad de Odontología, ¿no? Que formación de odontólogos, ¿ya? Pero que fue muy interesante, yo tenía que hacer mi trabajo desde mi mirada como psicóloga, y fue muy interesante porque desarrollaron algo así para los estudiantes de últimos años que salen del contexto universitario y se tienen que ir a formar a clínicas, policlínicos, ¿no? Hospitales que están fuera como del campo de acción directa en términos humanos de la universidad donde se están formando. Y pasaba mucho esto, que decían, nosotros ya perdemos el contacto con el alumno, ya no tenemos la Exacto. posibilidad de verlo, de entender qué es lo que ha pasado. Y cuando ya sales de la universidad, existen otras formas de funcionamiento, otra ética, etcétera, y el alumno se nos queda un poquito fuera. Entonces,
desarrollamos no era a través de una app, me parece una maravilla, pero desarrollamos un cuestionario que se les enviaba todos los viernes y que ellos tenían que enviarlos de vuelta diciendo, sí, mira, hubo una incomodidad, hubo una situación, y no tenían que entrar a describir ninguna cosa en detalle porque eso mismo puede hacer que de repente no lo hagan, ¿no? Pero en el fondo de alguna manera decir, aquí algo pasa, puedo recibir algún Exacto. tipo de ayuda y eso, por eso te digo, en el campo de la música no lo he trabajado, pero me parece espectacular, pero sí desde este otro lugar me hace todo el sentido del mundo. Y te voy a decir por qué en este caso era tan crítico, porque se había suicidado una alumna hacía un par de meses atrás, una alumna de otra carrera que en el fondo había denunciado situaciones que habían sido muy complejas para ella humanamente, ¿no? Entonces, no tenemos que esperar llegar ahí. No, El tema de la prevención del suicidio sí es un tema en todas las áreas hoy en día, sobre todo post pandemia, que ha quedado todo bastante revuelto. Eh, pero sí, eso como extremo, pero luego hay una cosa básica, que es el tema del bienestar, ¿no? total. Salud mental básica, o sea, ¿de qué manera podemos desarrollar herramientas para ayudar a sostener un bienestar básico que no solo me permita funcionar bien la orquesta, con mi maestro, etcétera, sino, de nuevo, en los distintos sistemas donde yo Eso es. funciono? Eso es. Y te sumamos ahí en Chile, tuvieron un caso, no, el año pasado, sobre un suicidio en una de las orquestas que justamente eh, tiene como mucho que ver con el displacer interno de la persona llevado al entorno musical. Así que el que quiera esto, colaborar y tejer redes, la aplicación también se puede leer y tener más información ahí en el artículo científico. Está abierto a todos, somos pioneros en esta área, por eso estamos tratando de divulgarlo y los países que se quieran sumar o instituciones completamente individuales, falta terminar de desarrollar el prototipo, así que los que quieran están más que invitados y Fran, ahí me parece que sería de gran utilidad porque ustedes los psicólogos podrían tener un terreno muy, muy álgido para desarrollar y Total, aplicar. para tomar, para levantar información, ¿no? Claro, acción, sí, además de información, acción, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, eso, volvemos un poco al inicio Mm, de la conversación que tenía que sí, ver lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero, ok, es síntoma, es diagnóstico, es que eso no es lo relevante, es, ok, tengo a esta no, persona, ¿qué es voy a hacer? ¿Cómo la voy a apoyar? Al exacto, menos voy a echarle un llamadito antes de que pase todo el fin de semana y se encuentre aislado, aislada en su casa pensando total. cosas que por ahí no son Mm. tan sanas. Bueno, nos hemos extendido un montón, vamos a ir agilizando al final un poco. Te voy a preguntar desde tu experiencia, ¿crees que el vínculo del docente-alumno se establece en el aula con vínculos intrafamiliares? O sea, traer literalmente el copia y pega de esa escena matriz de la casa a la escuela, de alguna manera. Sí, de todas maneras. Pero no más como la llevamos a todas partes. O sea, la escena matriz está presente en todas partes. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de la música, o sea, del estudio, del estudiante de música, se da este uno a uno, se da este compartir con otros chicos, que ya no es en el salón de clase, en la escuela, digamos, sino que es un poquito de repente más acotado, donde hay otros que me muestran ciertas cosas o yo veo ciertas cosas en los otros. Entonces, sí se repite, pero en dos sentidos, ¿ya? En muchos sentidos, pero dos principales. Uno puede ser como el copy-paste, otro puede ser exactamente lo contrario, ¿no? Es como porque es un espacio más seguro o más inseguro, o que me potencia, o que me ve, o que no me ve. Entonces, el vínculo influye, pero no necesariamente va a ser como un copy-paste, ¿ya? Eso yo creo que es importante. Donde probablemente sí se puede dar de forma clara en los chicos complacientes. Eso sí, los complacientes andan llevando la complacencia a todas partes, eso es muy claro, ¿ya? Ok, Sí. ok, bueno, y para cerrar, quisiera que el músico que escuchó toda esta hora prácticamente que tuvimos, una hora hermosa, hablando como de colega a colega, ¿qué tiene que tener en cuenta para justamente cuidar su salud mental? Mm. Eh, se me vienen tantas cosas a la mente, pero yo te diría, ¿sabes lo que más trabajo con los músicos en términos de higiene, de autocuidado? El descanso. El descanso. Lo mencionaste un Descanso, montón, músicos. ¿Qué cosa? que lo mencionaste un montón, ¿no? O sea, antes dijiste, antes de diagnosticar, primero necesito que el paciente vaya a dormir, a ver si realmente...
Exactamente. Siempre. Y de hecho hay una de la base del trabajo en torno al bienestar y la salud mental hoy en día se asienta fuertemente en la medicina del estilo de vida, ¿no? Mm. Y uno de los pilares de la medicina del estilo de vida justamente tiene que ver con el descanso. Y ojo que no me refiero al descanso, y esto lo hablamos mucho con mis pacientes, que no es el descanso de plancharse así como "Ay, necesito una cama y dormir todo el fin de semana". De repente sí es eso lo que necesitamos. Pero hay una charla que si quieres te la puedo pasar luego para que la dejes ahí señalada en algún lugar de me parece que es psicóloga, me acuerdo los apellidos, Dalton Smith, es una charla en TED que habla acerca de los 7 tipos de descanso, ¿ya? Me encantó. Y ahí te das cuenta que, claro, uno de ellos es el descanso físico, que es ok, voy y me echo, pero dejemos de pensar que esa es la única forma de descanso. Los músicos necesitamos descansar de ciertos estresores específicos. Por ejemplo, yo llevo a lo mejor una persona de a pie al conservatorio y lo hago cruzar por los distintos pisos caminando y termina loco de la cantidad de estímulo sonoro que va a recibir. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a eso, pero el que estemos acostumbrados no significa que eso nos sigue martillando ciertas zonas del cerebro, que las sigue fatigando, etcétera. Y de pronto lo que necesitamos es salir, silencio, audífonos con cancelación de sonido, o como yo le dije a una paciente mía en una ciudad en Europa, dije, por favor, busca una fontana cerca de tu conservatorio y un par de veces al día, que te quede así como una distancia caminable realista, anda y escucha correr el sonido del agua. Porque necesitas, y eso es una forma de descanso específica, ¿ya? O el descanso social, por ejemplo, ¿ya? Es muy importante. A veces el conservatorio, la escuela de música puede ser, o la orquesta, ¿no? Puede ser muy demandante en términos sociales, ¿ya? Ya sea porque tienes un montón de amigos que no te dejan practicar, ya sea, y te cuesta poner límites, entonces puede ser un estresor, o porque te cuesta relacionarte con los otros, entonces ya el solo hecho de tener que verte expuesto a situaciones colectivas te complica un poco, o porque tienes altas expectativas en términos de tu funcionamiento y estás en un lugar muy competitivo donde hay gente muy buena. Entonces, todo eso necesita una forma de descanso, ¿ya? Entonces yo diría lo primero, descanso, y siempre recomiendo esta charla y desde ahí se puede generar un trabajo donde cada uno entienda qué es lo que es importante, ¿no? para su propia salud mental. Luego, que también es la base de la resiliencia, que es el tema de las redes. Aprender a pedir ayuda, desde lo mínimo hasta Que no lo más son las grande. redes sociales de Instagram, son Ah, las sí, por favor, otras. no. Las redes reales. Voy, te pido, podemos conversar. Yo, por ejemplo, lo que trabajo mucho con las personas que preparo para exámenes, audiciones, etcétera, y esto de la edad que sea, les digo, ok, ¿y quién te va a estar esperando a la salida de esa audición, por ejemplo? Ah, no, pero es que no lo había pensado. Es como, no, es que haya alguien, porque nadie te garantiza cómo vas a salir de ahí, Total. ¿no? Entonces, que haya alguien que te ayude, si es que tiene que ser a sentarte en la cuneta y ponerte la mano en la espalda, perfecto. Porque si alguien de tu confianza y tú lo vas a llamar y le vas a decir, fulano, fulana, tú me puedes acompañar ese día, necesito que estés a tal hora, no necesito que me digas nada, no es de crítico musical, no es de psicólogo, necesito que tú en tanto mi amigo o amiga estés ahí porque necesito estar acompañado en ese momento. ¿Viste? Porque además ir dándole las señales a mi cerebro, a mi mente, a mi ser completo, de que cualquier situación va a ser mejor tomada en compañía que en aislamiento, es fundamental. Entonces las redes. Lo otro, las redes son la base de la resiliencia, de la conducta resiliente, ¿ya? Entonces, el mantener activas y trabajadas esas redes, no lo digo en un sentido siniestro, así como tengo listos a todos para cuando los necesite, no, sino que cuando estamos en un mal momento en la vida y necesitamos ayuda, no es el momento para salir a reconstruir ni reactivar las redes, ¿no? Total. Eso es muy importante, no tenemos energía, no hay forma. Entonces, yo te diría, descanso, las redes, nuestras redes interpersonales que van desde la familia, desde los vínculos más matriciales, como decías tú, hasta los que sean más extensos, ¿no? Como lo que llamaríamos como conocidos, pero que con quienes igual tenemos una relación. ¿Y cuál sería un tercer elemento? Estoy pensando como para dejarlo algo que tenga que ver con nuestro bienestar, el goce, que puede sonar así como algo casi poético, pero de verdad que no lo digo en términos poéticos, sino que la cantidad de músicos que recibo que se olvidaron por qué quisieron hacer esto inicialmente, me atrevería a decir todos, probablemente,
Sí. Bueno, en el proceso de No perder eso investigación, ahí. 9 de cada 10 músicos sintieron displacer a lo largo de su carrera. Es Exactamente, tremendo ese número. exactamente, Así que volver exactamente. a conectar con el disfrute me parece muy acertado. Conexión, conexión en todo sentido. Al final, si lo piensas, con el tema del descanso es conectar con mis necesidades más Total. básicas. El tema de las redes, conectar con otros que también tienen que ver con conectar conmigo. Y con el tema del placer, conectar con por qué estoy haciendo esto finalmente. Que no significa que yo cada vez que voy a ir a tocar escalas que detesto tengo que sentir un gozo, un placer, no. Pero cuando todo lo que hago en relación a esto me está generando un displacer, una incomodidad, algo Claro. pasa. Sí, sí. Me encantó. Fran, ¿cómo te contactan? Si están ahí en Chile o están en otro lado y tienen ganas de hablar un rato con vos y tejer redes justamente, De ¿cómo lo todas hacen? maneras, sí, todos bienvenidos. Quienes me siguen saben que siempre respondo todos los mensajes. Mira, a través del Instagram llega toda la gente, te diría yo. Arroba una nueva flauta, me pueden escribir un mensaje directo, siempre, siempre respondo. Y cuando me escriben y quieren dar un segundo paso, les paso mi número de WhatsApp y ahí se pueden ir al WhatsApp y hablamos si es que quieren una sesión, de repente comentar alguna cosa. De repente me llega gente a propósito de un posteo que quiere comentar algo muy largo respecto a su propia vida, alguna experiencia, etcétera. Me encantó. Así que Bueno, eso. más que recomendada, porque en este episodio se abrió, nos contó, nos habló. Gracias, Fran. Gracias por estar acá en el detrás de las partituras y gracias a vos que estuviste del otro lado hasta acá, hasta el final. Lo bueno se comparte, así que compartí este episodio que seguramente a tu compañero, a tu colega o a tu amigo le vas a ser de mucha ayuda a saber un poquito más de la mente del músico. Gracias, Bien. Fran. Abrazo Gracias a para todos. ti, Ayelen, otro gigante para ti y gracias a todos los que estén escuchando, van a escuchar este capítulo. Hasta la próxima. Te cuento que me encontrás en ayelencorrea.com. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. ¡Hasta la próxima!